Es evidente que estamos viviendo un cambio en el sistema educativo. Se está dando una transformación, una crisis de la escuela convencional, la escuela graduada, en la que todos los niños hacen lo mismo y al mismo tiempo y con los mismos materiales. Y se está transitando hacia una educación más activa, más holística, con más entrada de la tecnología también, ¿no? Ya analizamos en el primer tema las causas y las características del cambio que se está dando, y entonces hablamos también de 3 niveles de cambio. Hay cambios que se quedan en el nivel como más estructural, por ejemplo, consiste en, como decíamos, cambiar el mobiliario, ¿no? Pasar de aulas a ambientes con otro tipo de mobiliario. Hay cambios que afectan un segundo nivel, que es el nivel de las relaciones, de los roles, de las características de cada persona, de cada actor, de lo que se espera del docente, de lo que se espera del alumno, de las familias. Y hay un tercer nivel de cambio más profundo que consiste en un cambio más bien de paradigma. Es un cambio que afecta algunos conceptos que subyacen tanto a las estructuras como a las relaciones, ¿eh? Dentro de este tercer nivel de cambio hay un concepto fundamental que es el concepto de aprendizaje. La escuela desde un inicio ha sido definida como un espacio para favorecer contextos y actividades de aprendizaje. Por tanto, vale la pena reflexionar un poco sobre cuál es el concepto de aprendizaje que está apareciendo, o si se está dando o no, y en qué medida un cambio y una transformación ahí. Yo creo que hay como 6 grandes modalidades de aprendizaje. Y de estas 6 grandes modalidades, la escuela convencional prácticamente solamente se ocupa de 2 de ellas. El aprendizaje por instrucción oral y escrita, y ahora también audiovisual, y el aprendizaje consciente por estructuración mental de la información, es decir, ese aprendizaje que implica un proceso consciente de planificar, de elaborar hipótesis, de investigar y de tomar una serie de conclusiones en base a estas investigaciones. Pero incluso en estos 2 únicos niveles donde se pone atención en el aprendizaje en la escuela convencional, yo creo que el cambio que se está dando ahora no es un cambio del tercer nivel, en todo caso es un cambio del primer y como mucho del segundo nivel. Por ejemplo, si observamos un poco cómo se está dando el trabajo por proyectos en la mayoría de escuelas, en realidad no parece que la metodología difiera demasiado de lo que era el aprendizaje por instrucción más tradicional. Básicamente, trabajar por proyectos se entiende como un proceso de investigación, de ir a buscar información objetiva de allí fuera, para después incorporarla aquí dentro, y ahora lo que se añade es un uso de la información y una demostración de esa competencia. Pero a grandes rasgos, el concepto de aprendizaje no ha cambiado demasiado. Veamos. Una vez vino una persona a hacerme una entrevista sobre la educación viva. Estaba realizando un trabajo de final de grado, de síntesis, alguna cosa así. Y me formuló una serie de preguntas, básicamente todas ellas del primer y segundo nivel, es decir, preguntas del tipo de qué hacéis y cómo lo hacéis, ¿no? ¿Qué es la educación viva? ¿Cómo salen los niños preparados? ¿Cuál es la estructura del día a día? ¿Cómo preparáis los ambientes? Etcétera, etcétera. Acabó la entrevista y se fue, y al cabo de unos días me escribió un mensaje y me pidió que le hiciese el prólogo de su trabajo. Yo le pedí que me enviase el trabajo para poderlo leer y a ver si de esta manera podía ayudarle. Y entonces, al leer el documento, era prácticamente una descripción de diferentes metodologías, ¿eh? Hablaba de qué es la escuela Waldorf, de cómo lo hacían, de la escuela lenta, de las escuelas libres, de la metodología Montessori, de la pedagogía sistémica, de la educación viva también. Entonces acabé de leer el trabajo y de repente me vino esta idea. Digo, me quedé como un poco como preguntándome, pero ¿qué ha aprendido esta persona? Es decir, en el trabajo no salía en ningún lugar lo que ese proceso de investigación le había reportado internamente. En ningún lugar aparecía información sobre cómo se había transformado, cómo su mirada sobre la infancia había cambiado, qué preguntas le habían aparecido en el proceso, cómo había sido ese proceso que se le había removido,
qué ganas tenía de seguir investigando, qué nuevas puertas se le abrían o qué comprensiones había alcanzado. Nada, era una simple descripción de diferentes metodologías y ni siquiera había una síntesis, ¿no? Y entonces tomé conciencia de que esto mismo es lo que hacemos con los niños y las niñas en el trabajo por proyectos también. Les pedimos que hagan un proceso de investigación que básicamente consiste en tomar información de fuera para reorganizarla interiormente y después mostrarla con algún tipo de tecnología ahora al resto del mundo. Pero es que eso también es lo que hacemos los maestros cuando planificamos nuestras unidades didácticas. Por ejemplo, si a un maestro o maestra del ciclo superior de primaria se le pide que prepare un taller sobre un tema como el cuerpo humano, lo primero que se pregunta el maestro es cuáles son los objetos de aprendizaje, es decir, qué son los contenidos, ¿no? Y ante esta pregunta, lo más frecuente es que la respuesta vaya en la línea de decir, bueno, pues si hay que estudiar el cuerpo humano, pues habrá que estudiar pues los diferentes sistemas que componen el cuerpo humano, el sistema digestivo, el aparato circulatorio, el sistema excretor, que están formados además por órganos. El sistema digestivo pues tiene el esófago, el estómago, el hígado, los intestinos, etc., que además están formados por tejidos, diferentes tejidos celulares, que están formados por células, las células tienen sus componentes, ¿no? Es decir, toda una determinación de los diferentes elementos objetivos que conforman ese saber. Y quizás se añade algún tipo de información de tipo normativo o actitudinal, como por ejemplo cuántas piezas de fruta hay que comer al día, o cómo es una dieta equilibrada según ciertos estudios científicos, cómo el deporte ayuda a mantener una salud, etc., ¿no? Una serie de saberes que ya han tomado el rango de saberes colectivos objetivos y se han normativizado en leyes o en normas, ¿no? Pero ¿dónde queda los contenidos relacionados a lo subjetivo? Es decir, normalmente no se incluyen contenidos que tengan que ver cómo es tu relación con tu cuerpo, qué percepción tienes de diferentes partes del cuerpo, qué sentimientos se originan cuando tú te conectas o tomas atención sobre diferentes partes de tu cuerpo, cómo dialogas con diferentes partes de tu cuerpo, cómo te relacionas, qué piensas sobre ti, sobre tu forma física, sobre tus emociones, sobre tus pensamientos. Todo ese inmenso mundo del autoconocimiento, de la autoindagación, del aprendizaje a través de observar lo que uno va viviendo, normalmente queda fuera del alcance del concepto de aprendizaje, ¿eh? Y no solamente eso, sino que el concepto del aprendizaje subjetivo sobre lo colectivo también queda fuera. Es decir, cómo diferentes culturas conciben el cuerpo, la mente, la relación mente y cuerpo, cómo conciben la enfermedad y la salud, cómo conciben la vida y la muerte, cómo conciben el género, el qué es ser un hombre, el qué es ser mujer, el qué es ser niño, niña, la vejez. Todo eso normalmente no entra dentro de los contenidos elegidos a la hora de preparar un taller. Y al dejar fuera todo ese inmenso mundo de la subjetividad, yo creo que esto tiene consecuencias muy importantes, tanto para la construcción de la identidad individual como para la construcción de la identidad colectiva. En primer lugar, dejamos fuera del concepto de aprendizaje una de las modalidades, que es el aprendizaje, como he dicho, por autoindagación, por observación, que es la base de la toma de conciencia y que, según nos cuentan tanto las diferentes filosofías espirituales como las psicoterapias humanistas, es la base del crecimiento humano, de la salud e incluso de la felicidad, ¿no? De la presencia y felicidad. Por lo tanto, el dejar fuera la subjetividad, de alguna manera, para el proceso de crecimiento, no lleva la atención de los niños hacia el proceso de crecimiento humano a través de esta modalidad. Pero es que además el poner el énfasis solamente en los contenidos objetivos y objetivables de alguna manera transmite a través de otra modalidad de aprendizaje, que es el aprendizaje por participación implícita, transmite una idea implícitamente que es
que existe una verdad objetiva, y la verdad solamente puede ser una si hablamos de objetividad, porque si existe otra verdad, entonces estas dos verdades ya son subjetivas. Entonces, si existe una verdad objetiva, yo puedo tener o no puedo tener esta verdad, y si tengo esta verdad objetiva y no coincide con la tuya no es la verdad. De alguna manera, el hecho de pensar que solamente existe una realidad y esta realidad es objetiva no favorece la construcción de una personalidad más integradora y más flexible. Y favorece también una idea del saber como objeto que se tiene, que se desea tener y que existe una carencia que tenemos que llenar de saber desde fuera, ¿no? Y esto también de alguna manera genera una inquietud. Y hay otro elemento también importante como consecuencia que tiene que ver con la paz, la justicia social. A veces se habla en educación de favorecer el pensamiento crítico, y yo me pregunto qué es esto del pensamiento crítico. Si por tal entendemos que los niños tengan el hábito de criticar, pues no tendría mucho sentido esto. No se trata de tener un hábito de criticar por esto, ¿no? Sino se trata más bien de tener un pensamiento propio, yo creo. De alguna manera que no introyectemos verdades socialmente aceptadas sin haber un proceso de reflexión sobre ellas. Pero en base a qué analizamos esas verdades, ¿no? Claro, si lo que deseamos es que se produzca un proceso de elaborar un pensamiento propio y crítico en este sentido, de lo que se trata es de favorecer procesos de autoconstrucción, es decir, procesos en los cuales los niños y las niñas van tomando conciencia de las verdades que van elaborando en base a las vivencias que van teniendo. Pero si entendemos que toda vivencia y toda verdad es subjetiva, entonces será más fácil que podamos comunicarnos con otra persona que ha elaborado también su verdad desde sus propios procesos y desde su subjetividad. El acceso a la información objetiva por sí mismo no produce una transformación social. Si esto fuese así, con todo lo que ya sabemos y tantísima información que está accesible y que a menudo estudiamos de la historia, no habría más conflictos. Y la verdad es que continúan habiendo tantísimos conflictos como en otras épocas. Guerras, miseria, destrucción del medio ambiente. Por tanto, el acceso a la información objetiva por sí mismo no genera una transformación social, porque al mismo tiempo no está generando una transformación individual, sino que muchas veces está debilitando un proceso de autoconstrucción. Entonces, todo este proceso de incluir el aprendizaje por autoindagación, la toma de conciencia de lo que vamos viviendo, el ser conscientes de que nuestras verdades son subjetivas, yo creo que esto está en la base de la construcción de una sociedad más justa y de la paz social, que se tiene que edificar en esto, en personas que están sanas emocionalmente porque han sido cuidadas y respetadas, y en la vivencia cotidiana, en ese aprendizaje que he dicho anteriormente, el aprendizaje por participación implícita en la vivencia cotidiana de un contexto de relación con otras personas en base a unos valores que vamos viviendo, en base a un diálogo, en base a una autogestión y una corresponsabilidad. Así que me parece que la reflexión sobre cuál es el concepto de aprendizaje que subyace en este momento de innovación educativa me parece una reflexión muy importante para poder orientar nuestras acciones educativas.